Cordial saludo, me presento, soy Nelson Gómez Ángel, estudiante de Ingeniería Electrónica, voy cursando tercer semestre hasta el momento y estamos esta vez viendo lo que es el tema de física general. Bueno, voy a explicarles ahorita el movimiento parabólico con catapulta. Yo realicé una catapulta prácticamente con el tema de un objetivo del experimento. Bueno, prácticamente lo que se hizo con este experimento fue comprender y prácticamente aplicar los principios del movimiento parabólico, por ejemplo la medición de la construcción de la catapulta, midiendo las variables de lanzamiento como la velocidad inicial, la altura de lanzamiento, la distancia alcanzada, cuántos metros fue que se midieron, también en centímetros, y cómo fue directamente el lanzamiento que se hizo con todo el tema de la catapulta y de la creación de la catapulta. Bueno, seguimos aquí con la segunda presentación, bueno, esta es la segunda en sí, que ese es el objetivo del experimento en sí. Seguimos con la tercera, que fueron los materiales. Bueno, utilicé prácticamente lo que son palitos de paletas, si se le conoce más que todo, lo que es cauchitos, lo que son también los elementos de cuidado, como por ejemplo si necesita alguna cosita o algo como silicona, y eso pues también se hace pues como pegante en sí, es como un líquido para pegar uno de los palitos y unirlos y todas las formas. También utilicé un medidor para los ángulos, o sea, como para los grados en sí. Y un cronómetro, pues también en el video, pues se podía hacer para revisar bien exactamente cómo se hizo el experimento. Bueno, la construcción de la catapulta. Bueno, acá podemos observar, fueron las imágenes que me tomé con la construcción de la catapulta paso a paso. Acá tengo un código QR. Profe, me gustaría que usted escaneara este código QR donde va a encontrar los temas de todas las fotos que se realizaron con el experimento de la catapulta, y va a encontrar también los lanzamientos. Ahí están los 4 lanzamientos que se hicieron, los 3 y el último lanzamiento que fue el que se hizo la medición, que a mí me tocó de 1.4 metros, que son 140 centímetros de longitud a la distancia que se lanzó. Bueno, yo prácticamente construí la catapulta yo mismo. Para construirla pues aplicaron varios palitos, se unieron, se hizo prácticamente una tapita como una base para el ping pong, para que se hiciera el lanzamiento directamente y él impulsara con los cauchitos la base del palito para que se hiciera el lanzamiento progresando dependiendo de los grados, así mismo se lanzaba y cogía la velocidad que se dependía de él prácticamente. Entonces, profe, me gustaría que escaneara directamente este código. Es un código QR que pues lo puedes escanear con la cámara del teléfono. Seguimos acá con el procedimiento experimental. Bueno, se midieron los ángulos de lanzamiento establecidos, que pues al momento de yo realizar lo que es el experimento, bueno, la catapulta en sí, pues me dio un ángulo fijo de 20 grados ya haciéndola en sí. O sea, teniendo los grados, el ángulo normal de la catapulta, acá la tengo, fue de 20 grados ya quieta en su posición inicial. Entonces prácticamente lo que se hizo fue calcular la altura inicial que se lanzaron, que pues la altura del ping pong al lanzamiento fueron de 17 centímetros en sobrepiso normal, o sea, sin medición de cuaderno ni nada. Ya con cuaderno pues lo vamos a ver más adelante. Desde el suelo, y se preparó directamente la catapulta pues con las ligas destensadas de manera uniforme para que se hiciera el lanzamiento en sí de los cálculos que necesitamos. Seguimos con los datos de lanzamiento. Bueno, se realizaron los 3 lanzamientos y con un ángulo de 20 grados y una altura inicial. Bueno, prácticamente los ángulos fueron de 90, pero el ángulo inicial fue de 20 grados. Pero el ángulo que se hicieron los lanzamientos todos fueron de 90 grados en sí. Una altura inicial de 17 centímetros sin cuadernos ni nada de base, y fueron los datos que se revisaron como muestra a la resistencia y la consistencia de los tiempos de vuelo y distancia alcanzados permitidos para calcular los promedios confiables para sí mismos los cálculos posteriores. Aquí podemos observar lo que es una mini tabla que realicé, prácticamente haciéndolo el lanzamiento 1, 2, 3 y 4, y pues el promedio en sí, que es el número 4, que sería como un avance en sí en ese tema. Bueno, seguimos con la velocidad inicial. Bueno, pues se usaron las fórmulas para calcular la velocidad inicial del proyectil, utilizamos la fórmula en sí, la distancia promedio, el tiempo del promedio, también se hicieron los ángulos de lanzamiento, tal que fueron 90 grados en sí, se hicieron los cálculos exactos y también se midió la distancia promedio, y pues acá podemos observar que pues para alcanzar el 1.36, porque la medida que tenía que llegar el objetivo mío era
1.4, que era 1.40, pues me llegó a 1.36. Estuvimos cerquita de ahí, pues la margen de error fue menos, más pequeño, y pues tuvimos un cálculo muy exacto, prácticamente midiendo el tema de la medición de la velocidad inicial, que se fue calculada aproximadamente. Seguimos con el cálculo de la altura de la teoría, pues esta también se hicieron con las mediciones de los cálculos, se hicieron con las fórmulas, se hizo el procedimiento de hacer directamente lo matemático y se calcularon directamente, por ejemplo, los ángulos, qué tal que se veía, que la altura, que la teoría, que la compara con la altura inicial de 17 centímetros, se ajustaba tal a la catapulta, por ejemplo, la medición de la altura cuando se hicieron con los tres, con el apoyo del cuaderno. Acá podemos ver, este es el video ya de la verificación del lanzamiento final, que aquí es donde se pudo ver que el ángulo fue de 90 grados, el lanzamiento, que el ángulo de lanzamiento fue directamente del tema de 90 grados. Como se logró acá, yo tuve ahí un pequeño error, pero ya lo corregimos, que fue de 90 grados el lanzamiento en sí. Pues la tensión fueron más o menos de la altura, fueron de 48 centímetros y se hizo una distancia alcanzada de 1.36 centímetros en sí, que sería 1.36 metros, que son 136 centímetros. Se hizo la calculación, bueno, prácticamente el cálculo en sí del experimento que se lanzó directamente con la catapulta. Aquí podemos observar el video del lanzamiento de la catapulta en sí. Este es el último video, que es el número 4, que es la verificación del lanzamiento final. Acá fue donde tomar la medición del tiempo, cómo se toma de acá desde donde se lanza, el tiempo de la medición del vuelo de impactado y también el tiempo de finalización ya cuando impacta con el objetivo en sí. Ya después de esto seguimos con la demás, que sería por ejemplo el tema de la verificación del lanzamiento, y se pudo también ver el tema del tema de la siguiente verificación. Bueno, seguimos aquí con el tema de la número 10, que es el cálculo de error porcentual, que fue el que se tomó en sí. Se hicieron también los cálculos de la fórmula, se calculó todo, se hizo el experimento de error, me dio 2.86, prácticamente ese fue el error que me dio, prácticamente fue muy leve, pues en sí traté de calcular lo más que pudo posiblemente para hacer directamente este error. Y pues prácticamente los casos de errores así como más comunes, pues es el cálculo de error, que fueron las fuentes de error posibles, que por la variación de las medidas, que tiempo, que el video de la grabación para saber la altura, la distancia en que se lanzó, el tiempo de vuelo. Esas fueron pequeñas diferencias en el ajuste de la altura inicial también. Entonces depende mucho también de la resistencia al aire, aunque en ese tiempo y en ese momento no se veía tanta resistencia al aire, pues se puede también tomar como muy en tema con este tema para que se verifique directamente el asunto. Ya después seguimos con las conclusiones, que las conclusiones en sí sería pues prácticamente que se logró hacer la catapulta, que logramos alcanzar pues un cálculo muy avanzado, una milimétrica muy establecida de 1.4 metros, alcanzando los 136 metros, los 1.36 metros, que sería 136 centímetros, con un error de solo 2.86%. Un pequeño ajuste ahí adicional, pues es la altura y el ángulo de lanzamiento que se hizo el experimento, que prácticamente fue el lanzamiento de la catapulta en sí, con conclusión en todo el tema de lo que se habló anteriormente, que es referente a la catapulta. Y no sería nada más por el momento, ya se ven las pequeñas variaciones que se observan y se atribuyen a los factores como la medición del tiempo, el ajuste de la altura, la resistencia del aire y pues algunos errores visuales que se pueden tomar también al tiempo de la planeación directamente de los cálculos que se hicieron. No sería nada más por hoy. Muchas gracias por su atención.